están? Adelante. Hola, mi nombre es Enrique Rey, bueno, todos me conocen como Quique. Hace 11 años que trabajo en el rubro de librero. Esta es mi librería y estos son los libros que me marcaron a lo largo de todos estos años. Sí, un libro que bueno, es el libro más vendido en el ranking de la librería y que bueno, nos pone muy contentos porque es de un amigo, es de un periodista rosarino, se llama Gabino Sosa, El payador de la redonda, de Julio Rodríguez. No es solamente la biografía de Gabino Sosa, este libro es el inicio del fútbol amateur en Rosario y es el inicio y la explosión de Rosario como ciudad, porque está el ferrocarril, está Tablada, está los inicios de Central Córdoba. Todo eso está desplazado en este libro, es un libro que me gusta mucho y me alegro que esté andando muy bien. Bueno, otra de las temáticas que por ahí estamos vendiendo mucho por los tiempos que corren y por el grado de conciencia que ha tomado nuestra sociedad son las cuestiones de género y de diversidad sexual. Este libro de Rita Segato, La estructura elemental de la violencia, fue uno de los libros más vendidos del año. Lo mismo que Violencia de género de Liana Hendel, Las mentiras del patriarcado. Y bueno, una autora clásica también en la materia, Texto Yonki de Paul Preciado. Y ahora salió hace poco una editorial de acá de Rosario, este libro de Luisina Purban, La maternidad intratable, que se está vendiendo mucho. En este momento me encuentro leyendo 3 libros. Yo siempre trato de leer diferentes temas a la vez. Estoy leyendo esta biografía de Trotsky de Robert Service, un historiador inglés muy bueno que tiene una historia del comunismo en el siglo XX en Rusia muy interesante. Un personaje del cual la verdad que he leído poco y es muy interesante. Justamente estoy en la primera parte donde habla, bueno, de lo que fue su familia, su abuelo, de la constitución como familia ahí en la zona de Odessa y todo el proceso de colonización rusa por parte de los judíos en ese sector. El otro libro de actualidad de Javier Trímboli, Sublunar, es un libro que presentamos aquí en la librería. La verdad que es un libro muy actual de los debates que se están dando en torno a qué fue el kirchnerismo, qué dejó el kirchnerismo en la cultura política argentina. Y el tercer libro es una novela de Juan Terranova, Puerto Belgrano. Es una novela sobre Malvinas, es la historia de un médico que tiene que embarcarse en el General Belgrano en pleno conflicto bélico. Y bueno, el libro es una literatura sobre el Atlántico Sur, y esta pregunta existencial permanentemente si se entra en conflicto, si no, las conspiraciones políticas. Es un libro muy bien logrado. El primer libro que recuerdo que me regalaron, porque de muy chiquito mi abuela tenía una colección de clásicos infantiles que bueno, nos leía toda la noche hasta que empezamos a leer por nuestra cuenta. Y recuerdo el primer obsequio de regalo fue de mi vieja, este libro de Edmundo D'Amici, Corazón. Supongo que ha sido porque el personaje justamente se llamaba Enrique. El Ulises de Joyce. Ahora hay una edición nueva que hizo el Cuenco de Plata y la traducción es de Savaloy con colaboración de Edgardo Russo y me resultó mucho más llevadera esta traducción y mucho más trabajada, con más citas, más notas que contextualizan mejor el momento en que Joyce escribía. Un libro, por ejemplo, que lo leí en mi juventud y que me gustó mucho y que me marcó mucho, pero que hoy no lo volvería a leer, es este. El Lobo Estepario. Recuerdo que cuando leí este libro yo trabajaba en un hotel de noche, entonces después que terminaba de hacer las tareas me quedaba leyendo a la noche, permanentemente seguía leyendo y me lo devoré. Ambientado en la Primera Guerra Mundial y todos los dramas existenciales de lo que fue la Primera Guerra Mundial para la generación de los soldados del frente, ¿no? Bueno, Hermann Hesse es parte de esa generación de intelectuales. Y cuando hago la sumatoria de mis lecturas, siempre lo que prima es el ensayo filosófico, histórico, político. Por ejemplo, si vamos a filosofía, es Nietzsche, La genealogía de la moral, que siempre se lee como en una trilogía junto con Más allá del bien y del mal.
y Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra por ahí es el libro más simbólico de los tres. Y lo que tiene interesante esta edición de Alianza, que es la traducción de Andrés Sánchez Pascual, que tiene un aparato de citas y notas al final del libro que hacen la lectura muy amena y es un estudioso verdaderamente de Nietzsche. Un libro que me marcó, que no lo tengo acá ni lo pude encontrar en mi biblioteca, es Nietzsche y la filosofía, de Gilles Deleuze. Para mí es uno de los mejores libros que hay escritos sobre Nietzsche. Un libro que siempre le tengo mucho cariño es este, de Deleuze, de Rames. De Rames es un libro cuando ya Deleuze se encuentra con Guattari y están en la etapa del esquizoanálisis. Sacan primero el Antiedipo, que es una crítica muy fuerte al psicoanálisis, que armó revuelo en aquella época y generó toda una serie de críticas donde Deleuze, en una serie de conferencias, decide aclarar cosas que quedaron puestas en el Antiedipo. Y entonces, después, esta editorial Cactus recopiló esas conferencias y está muy bueno este libro como una introducción a la esquizoanálisis. Derrida, un autor que yo conocí por un profesor y amigo que quiero mucho, Manuel Navarro. Este libro, recuerdo que si no lo hubiésemos leído con él, creo que no lo hubiésemos podido leer. Los temas que a mí siempre me apasionaron fueron los de guerra y política y violencia política. Un libro que leí hace 2 años, que me voló la cabeza, es este de René Girard, Clausewitz en los extremos, donde el autor retoma una lectura de Clausewitz, este aspecto que había quedado en Clausewitz suelto. Clausewitz fue un teórico de la guerra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que teoriza todo lo que fue la guerra moderna y la incorporación de la teoría de la guerra en Napoleón, ¿no? Y lo que hace este autor, René Girard, es una lectura apocalíptica, digamos, de Clausewitz. Una biografía que a mí me gustó mucho fue la de Juan Manuel de Rosas de Manuel Gálvez. Gálvez, bueno, un nacionalista católico, no solamente tuvo una biografía de Rosas, sino tuvo una de Sarmiento, otra de Irigoyen. Y con la de Rosas me pasó eso, el apasionamiento, la forma en que defendía esa tradición de Rosas, el hispanismo, el catolicismo. Hay otra biografía de Perón que yo siempre recomiendo, de Carlos Piñero Iñiguez, Perón, la construcción de un ideario, que para mí es uno de los mejores libros que trabaja los años de formación de Perón. Para mí es un libro muy ameno. No es un libro hecho desde una óptica liberal o desde una óptica más de izquierda, es bien un peronismo ortodoxo. Sí, autores, bueno, Nietzsche fue uno de los autores que más he leído. Me pasa por ahí que soy de ir más a libros puntuales. De Girard hay otros libros que son muy interesantes del autor. Yo leí porque me tocó el tema. Foucault fue otro autor que también lo leí. Defender la sociedad es un libro que justamente habla de la inversión de esa frase de Clausewitz, de la guerra como continuación de la política por otros medios. Después, bueno, Benjamin. De Benjamin he leído Para una crítica a la violencia. Y después más autores de política, de ensayos. Un libro por ahí que me marcó mucho en el inicio de la facultad y de la militancia política fue Operación Masacre. Una vez a un amigo le pregunté, ¿cómo te das cuenta cuando un libro es bueno? Y él me responde, cuando después de leerlo no sos la misma persona. Y creo que con este libro me pasó eso. También de la misma época, Política Británica en el Río de la Plata, un ensayo histórico, social, político y económico de Scalabrini y Ortiz, donde habla justamente del tramado del poderío inglés en la Argentina. Y lo que más me gusta de Scalabrini y Ortiz, a diferencia de otros autores como Jauretche, que hace historia económica. En un momento donde por ahí acceder a datos no era muy fácil. Y un libro muy actual del último tiempo que te puede gustar o no, pero que no podemos obviar en la lectura, es La razón populista de Ernesto Laclau. En este libro Laclau retoma todo el concepto de construcción de la hegemonía gramsciana que ya había hecho a mediados de los 80 con Chantal Mouffe. Teoriza el populismo. Si queremos analizar los últimos 10 años en América Latina, creo que este es un libro que hay que leer. Está un libro que yo siempre recomiendo, que es muy interesante y es una suerte de introducción a
a los problemas de la economía actual. Este de Ha-Joon Chang, que es un autor coreano de Corea del Sur. Lo que tiene de bueno este libro es que te hace una breve introducción al capitalismo, cómo arranca y cómo llegamos hasta aquí. Después tiene un capítulo donde te tira los basamentos básicos de cada una de las escuelas económicas y cómo entienden a la sociedad, al sujeto, al mercado, al Estado. Cómo vería cada escuela un problema económico. Me marcó mucho en el sentido de que me dejó esa sensación de que cuando lo leía no podía parar de leerlo. Es un autor muy complejo en el sentido de que políticamente fue muy defenestrado, pero con el tiempo la literatura lo ha vuelto a retomar. Y es Céline, este libro, Viaje al fin de la noche. Céline era un escritor francés, pro-nazi, incluso se quejaba a la policía nazi de que estaban ejecutando poca gente. Un tipo políticamente despreciable, pero la literatura de él es alucinante. Ese libro tiene una violencia, un cinismo continuamente avanzadas. No hay un momento donde vos tropezás con el libro. Permanentemente el autor te lleva a lo más recóndito y a lo más oscuro del espíritu del ser humano. Pero libros que he vuelto a leer, ficciones de Borges, me han encantado todos sus cuentos. El Hacedor, la poesía de Borges, es un libro que me gusta mucho. Ahora no me quedó, porque vendí el último libro recién a un cliente, pero de Fouil, este es Los Pichiciegos, el libro un poco el más conocido de él, que está ambientado en Malvinas. Pero el libro que a mí más me gustó de Fouil es En otro orden de cosas, que es un libro que siempre recomiendo porque es un libro que va del 73 a Malvinas. Es la vida de un hombre común que atraviesa todo ese periodo histórico. Te va metiendo en el contexto y todos los conflictos habido por haber que atravesaron la Argentina, sin mencionártelo. Y después la otra cosa que me quedó de ese libro es que Fouil te resuelve en un párrafo de 3 renglones un mundo. Y un libro que me divirtió mucho, pero mucho, sujeto bastante vapuleado, es Flores robadas en los jardines de Quilmes de Jorge Asís. Este es un libro, me pasó, me lo llevé a la playa, habíamos ido con un amigo de Uruguay, y me llevé este libro y me pasaba que estaba leyendo y permanentemente a las carcajadas, y mi amigo dice, ¿qué te pasa? Nada, le digo, lee esto, y le leía partes. Es un libro desopilante, tiene el cinismo de Asís, esa broma, esa forma de entender al ser humano, y obviamente que el personaje es un alter ego de él, no quepan dudas. Y un libro, ya yendo a lo latinoamericano, Pedro Páramo de Rulfo, que ahora está en esta edición de Una obra reunida, que viene junto con El llano en llamas. Para mí alucinante, ya cómo arranca este libro, forman que el mandato materno le dice al hijo que vaya a buscar eso del padre, pero a su vez eso del padre que está ahí dando vuelta, que no se sabe quién es, que la identidad de Pedro Páramo y la búsqueda por todos esos lugares de México es a mí un libro que me gustó mucho. Este libro fue otro libro que había pasado el Mundial 94, mi fantasía de ser periodista deportivo por aquel entonces mi vieja había ido a una ciudad cerca de donde yo vivo y me trajo de regalo este libro, Inocente se llama, de Fernando Niembro y Julio Linás. Pero es un libro de suspenso donde analiza todo lo que fue el problema de Maradona con el antidoping, la eliminación de Colombia en la primera fase del grupo y el asesinato de Escobar. Y me pasó con este libro una cosa muy graciosa, con esto me van a cargar mucho de mis amigos. De querer venderlo en librería usado y que nunca me lo tomaron. O sea, llevar pila de libro y meterlo ahí escondido como para ver si lo puedo meter y nunca lo retomaron. Y bueno, creo que después de prácticamente 20 años volvió a tener una utilidad que para esta entrevista.